Hola, bienvenidos a un episodio más de La Magia del Saber. Y lo prometido no es deuda, ya somos cada vez más constantes, todo por ustedes. Entonces, el día de hoy tenemos otra reseña y otra recomendación, entonces esperemos que sea de su agrado y que también ustedes interactúen con nosotros. Así que vamos a saludar a los acompañantes de esta noche. Hola Aurora, ¿cómo estás? Ay, me agarraste desprevenida. Y yo estoy muy bien, mucho gusto de estar aquí otra vez con ustedes y muy ansiosa por ver qué nos traen de nuevo. Perfecto, muchas gracias. Hola Pau, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Olis? Hola, chicos. Pues muy contenta de estar en otro episodio más de La Magia del Saber. A ver qué nos traen en esta noche. Ok, perfecto. Y ya para no alargarnos, saludamos a Toño, le dejamos cámaras y micrófonos para que se explaye. Arráncate, Toño. Vale, pues, ¿qué onda? ¿Cómo andan? No voy a decir que voy a ser breve porque la neta, siempre que digo eso es como una maldición y termino alargándome más. Y como decía Olis, gracias a todos los que nos siguen viendo. O sea, ya estamos a nada de llegar a los 1000 suscriptores. Y ya con eso cumpliríamos uno de los criterios de YouTube para empezar a monetizar. Ya de ahí no, nos faltaría el otro, que es esta más cabrón, porque son 4000 horas de reproducción de video, ¿no? Pero pues bueno, ya es empezar a trabajar en metas concretas, ¿no? Pero muchas gracias a todos los que se siguen suscribiendo. Como que los viejos videos que hemos subido, la gente los está viendo. Creo que el algoritmo está recompensando nuestra constancia y está enseñando nuestros videos. Entonces, eso está chido. A todos los que nos ven, muchísimas gracias, ¿no? Ahí sugiéranos qué podemos hacer para mejorar, ¿no? O sea, para hacerlo más interesante. Y si hay algún libro, como dice Pau siempre, la neta yo no prometo leerlo, tiene que gustarme y sonar atractiva la recomendación para leerlo, pero quizá alguna de ellas se anime. Entonces, este, pues bueno, eh, tenía una meta yo de traer un libro de terror que llevaba mucho tiempo queriendo leer y he escuchado excelentes reseñas, pero no lo acabé porque está muy largo. Son casi 700 páginas, entonces me faltaron 150 y no quería reseñarlo sin haberlo terminado porque a lo mejor el final está muy bueno, a lo mejor es una mierda, ¿no? Entonces no quiero. Entonces elegí reseñar un libro que yo pensé que ya había reseñado en este canal, pero al buscarlo no lo encontré. Entonces fue así como de, no mames, no puedo creer que no lo haya reseñado y dije, pues de aquí soy. El libro es una novela, se llama Cometas en el cielo. En inglés se llama The Kite Runner. No sé si alguien la ha escuchado, ¿no? O ha visto la película, porque también hay una película. Eh, es un libro hermoso, pero muy, muy doloroso también, ¿no? No sé hasta dónde contar para no spoilear tanto, pero digamos que el libro ocurre en los setentas en Afganistán, ¿no? Ahí es donde está ambientada la historia. Y el autor, no me acuerdo si es autor o autora, no me acuerdo, pero me parece que es autor. El autor es afgano, ¿no? O sea, es de Afganistán también. Entonces te narra precisamente cómo estaba toda la situación de Afganistán antes de que empezara la salvación de los Estados Unidos, ¿saben? Antes de que empezara a intervenir para ayudarlos, ¿no? Y sacarlos de la miseria y la pobreza, ¿no? Entonces te habla de un Afganistán antes de la guerra, ¿no? Y antes de todo lo que fue la parte intervencionista de Estados Unidos, que ya sabemos que siempre que Estados Unidos intenta ayudar es como ya te cargó la que te trajo, ¿no? Entonces ahí es donde empieza la historia, ¿no? Y es como algo muy interesante y muy hermoso en varios sentidos. O sea, primero relato como la historia, después les voy a decir qué fue lo que me gustó. Eh, entonces empieza en los setentas y te habla de el protagonista, bueno, son dos protagonistas, un protagonista y otro que es como más secundario, pero también es muy importante, ¿no? Te habla de un chico afgano que se llama Amir. Y Amir vive con su papá, ¿no? La mamá de Amir murió por una enfermedad y esta familia de alguna forma tiene dinero, o sea, les va bien, ¿no? Su papá es comerciante y todo, entonces les va bien, tienen una buena vida, de hecho tienen tan buena vida que tienen como sirvientes, ¿no? Pero allá, la verdad no me acuerdo mucho y no tengo muy claro cómo funciona allá, pero o sea, sus sirvientes son como de otra raza, ¿no? Por así decirlo, que se llama Hazara. Y a pesar de que son sus sirvientes, los tratan como si fueran parte de la familia, ¿no? Entonces, está el sirviente, que es el papá,
que es más o menos de la edad del papá de Amir, y está su hijo, que es Hassan. Entonces, a pesar de que son sirvientes, Hassan y Amir, que son como los dos protagonistas de esta historia, se llevan súper bien, ¿no? Se llevan súper bien. O sea, Amir y su papá no son racistas, por así decirlo, porque allá también tienen un problema de racismo. O sea, es el racismo y aparte son como las diferentes ideologías religiosas o las creencias religiosas. Entonces, cuando combinas eso, pues está muy cabrón, ¿no? O sea, pero ellos no, entonces ellos viven todos juntos. La mamá de Hassan, del sirviente y la esposa del otro, que no me acuerdo cómo se llama el papá, también falleció. Entonces las mamás acá están ausentes por completo, ¿no? No hay una figura materna en esta familia, porque sí son como una familia, o sea, los papás se llevan súper bien, son como compadres básicamente, y los hijos, a pesar de que son de razas diferentes, se llevan súper bien, son como hermanos. Pero el papá de este Amir lo retratan como una persona muy distante, o te dicen como, te dan a entender que a partir de la muerte de su esposa como que nunca se recuperó y siempre ha sido como muy distante con Amir. Entonces Amir tiene este complejo de me falta el amor de mi papá y, y pues ya sabemos, ¿no? También todas las creencias culturales de Afganistán y todo, ¿no? De entre los hombres, etcétera. Total que Amir busca mucho la aprobación y el amor de su papá porque no lo siente. Entonces él se propone ganar una competencia de cometas, de volar cometas. ¿No? La competencia te la narran así muy bonito porque te dicen que es un elemento cultural de allá, eso es casi como un deporte. ¿No? Así como aquí nos gusta el fútbol, por ejemplo, en México, bueno, digo aquí como si siguiera ahí, ¿no? Pero pues yo sigo estando, mi corazón sigue allá. Entonces, así como allí en México les gusta el fútbol, allá les gusta volar cometas. ¿No? Entonces te narran como antes de que empezara todo el conflicto con Estados Unidos y obviamente con todas las naciones circundantes, eh, te narran cómo era la vida allá, a pesar de que había problemas de discriminación, de conflictos religiosos que llevan milenios, ¿no? La vida era muy bonita. Te dice, Afganistán era un país hermoso, ¿no? Tenía escenarios naturales desérticos, o sea, o sea, era muy bello, o sea, y estaba floreciendo, porque Afganistán como país surgió, o sea, es relativamente reciente, no me acuerdo exactamente el año porque tiene un rato que leí este libro y todo eso te lo cuentan ahí, pero te narra como una vida muy bonita y con la cultura y con el estilo de ellos. Entonces es muy interesante porque te va narrando la dinámica de esta familia a la par de que empieza el intervencionismo de Estados Unidos y obviamente pues el Estados Unidos lo que hace es darle armas a grupos terroristas como los talibanes, ¿no? Que es cuando llegan los talibanes y empiezan a hacer un pinche desmadre, ¿no? Y ahí es donde se empieza a poner fea la cosa. Entonces, a la par de que te va narrando todo el conflicto que hubo en Afganistán y cómo quedó destruido, te va narrando lo que pasa en la familia de ellos, ¿no? El problema es que obviamente cuando van a la escuela, Amir y Hassan, que son como los niños, a Amir como que no le hacen bullying, pero a Hassan sí. Entonces Amir por defenderlo a los dos como que les hacen bullying. Y está el típico en la escuela, está el típico matón, ¿no? El bully, con su bolita de pendejos, ¿no? Entonces hay tres güeyes que los están chingue y chingue, un día se agarran a madrazos. El punto es que está como tensa la cosa, ¿no? Está como tensa. Y a pesar de eso, la familia, ¿no? O sea, a pesar de que no son familia de sangre, siguen llevándose bien todo. Pero llega un punto en donde pasa algo bien cabrón, ¿no? O sea, si alguien se atreve a leer esta novela, acuérdense de eso, cuando llega la competencia de cometas, van a leer una de las escenas más desgarradoras que yo he leído muchas cosas, ¿no? Pero una de las escenas que a mí me dolió leer, o sea, yo estaba así como, no, o sea, tenía como hasta el pinche nudo en la garganta y sentí una pinche frustración y todo que dije, no mames, o sea, y cuando llegamos a ese punto del libro, no, digamos que este libro se divide en tres partes, ¿no? La primera es cuando te introducen en la historia y en la cultura de Afganistán, en cómo era la vida y en cómo te van introduciendo a los personajes. Y culmina en ese clímax donde yo creo que es la escena más impactante, porque en este libro pasan un chingo de cosas, ¿no? O sea, te narran como con mucha brutalidad, pues, lo que sucedió en Afganistán. Entonces, no es cualquier cosa. Pero esa parte, esa escena de verdad, yo hasta sentí el estómago revuelto y los personajes están narrados con una maestría bien cabrona porque el protagonista, llegas a odiarlo, o sea, lo que es Amir, ¿no? Y también lo que sientes por Hassan, todo lo que le pasa, dices, no mames, o sea, entonces pasa algo muy cabrón, al grado de que
esta familia se termina desintegrando, pero se termina desintegrando de la peor manera. Entonces el papá, que Amir le llama Baba, entonces Baba y Amir terminan saliendo de Pakistán y se van a Estados Unidos para empezar de cero, ¿no? Y Hassan y su papá, que no me acuerdo cómo se llama el papá de Hassan, que son los sirvientes, no pueden salir de Afganistán y se quedan ahí a vivir toda la brutalidad de los talibanes, entonces les pasan un chingo de cosas, ¿no? Entonces la primera parte, cuando se da esta ruptura familiar que es sumamente dolorosa, o sea, neta, yo decía, no mames, esto está muy cabrón. Llega la segunda parte donde dejan de lado un poco a los sirvientes, a Hassan y a su papá, no te dicen qué pasó con ellos, ¿no? Y se centran mucho en la vida en Estados Unidos de Baba y de Amir. Esa parte, si les soy honesto, sí está un poco pesada, está un poco aburrida. Después de todo lo que pasa al principio, cuando llegamos a ese clímax, después el libro se siente muy flojo y es gran parte del libro. Entonces, cuando llegué ahí, sí llegó un punto en que consideré dejar la lectura de lado y dije, no me interesa, ¿no? O sea, déjenme saber qué pasó con el otro cabrón, ¿no? Porque de verdad, o sea, está muy difícil que yo sienta como tristeza o empatía por un personaje de literario, pero con Hassan yo dije, no, no mames, este güey, o sea, no, 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 o sea, no puede ser. Entonces, en la segunda parte te narran todo eso y en la tercera parte te narran cuando Amir, ya después de muchos años, ya siendo un adulto, regresa a Afganistán a buscar a Hassan, ¿no? Y puta, no, cuando llega esta tercera parte, el final de la novela es otro que dices, su madre, o sea, también duele, o sea, es una novela muy dolorosa, es muy triste, muy trágica, porque pues ahí es donde te dejan saber todo lo que pasó con Hassan. Y el final no se puede llamar que sea un final feliz, pero tampoco es algo así súper trágico, o sea, es un final como esperanzador. Entonces, creo que ya spoilé mucho, perdónenme, pero es que la verdad es que es una historia que vale mucho la pena, ¿no? Está muy bien escrita, salvo esa segunda parte que la neta sí está un poco pesada, pero la verdad es que el libro vale la pena, está muy bonito. Eh, y se llama Cometas en el cielo precisamente porque el elemento que conecta todo esto y el factor común de todas esas tres, lo que une siempre, por ejemplo, a Amir y a Hassan, son las cometas, ¿no? Y la competencia de cometas, ¿no? Y el final, cuando relacionan todo lo que pasó con las cometas, es como, ay, no mames, yo casi lloraba, ¿no? Está muy bonito, pero sí es una historia muy fuerte porque les digo, te van narrando lo que pasa en la dinámica familiar que de por sí es muy doloroso, a la par de todo, de cómo va decayendo y se van apoderando los talibanes de Afganistán y todo lo que van haciendo. Entonces, es una novela súper brutal, pero es muy hermosa. O sea, es como, creo que eso fue lo que me gustó tanto, ¿no? Que el autor o la autora, no me acuerdo, creo que sí es autor, se llama Khaled Hosseini, encontró la manera de combinar esta parte como de esperanza, de amor, ¿no? O sea, una profundidad muy cabrona con toda la brutalidad y combinar eso de una forma exitosa, creo que es bastante, pues bastante poderoso, ¿no? Entonces, la verdad, yo les decía, a mí no me gusta el drama, güey, pero esta puta, vale la pena, la neta, vale la pena. Eso sí, prepárense porque van a llorar y les va a doler el corazón y decir, o sea, hay ciertos momentos del libro en los que dices, su madre. Y otro elemento que me gustó mucho es que, por ejemplo, nosotros estamos, al menos en México, estamos muy acostumbrados a las novelas americanas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita que estoy viviendo acá y me llevan al pueblito que está más cerca de aquí de donde estoy trabajando, veo, y es cagado, porque veo un pueblito americano y así, no mames, esto es lo que he leído en los pinches libros toda mi vida, o porque a mí me gusta mucho Stephen King, por ejemplo, ¿no? Y es como, y incluso lo que vemos en las películas, ¿no? Cuando vemos Rocky, ¿no? O sea, cuando vemos esos grandes clásicos y muchos ocurren como en pueblitos, es así de, no mames, esto es lo que estoy viendo. Pero cuando tenemos la oportunidad de leer autores e historias buenas de culturas tan lejanas que están al otro lado del mundo. Entonces, leer las tradiciones, la forma de pensar, ¿no? La religión, o sea, todo el sistema de razas que hay en Afganistán y de dónde viene como todo este racismo y todos los conflictos y toda la historia, ¿no? O sea, cuando conocemos otra cultura completamente diferente, a mí me pareció súper interesante. O sea, es lo mismo que, por ejemplo, cuando leía Murakami, ¿no? Yo nunca había leído a nadie, ningún japonés, y leer a Murakami por primera vez es toda una experiencia. Y ahora leyendo a Hosseini con Afganistán,
fue otra experiencia donde, o sea, me recuerda mucho esa frase de George Martin, ¿no? Que te dice, las personas que no leen viven una sola vida y las personas que leen viven 1000 vidas diferentes, ¿no? 1 millón, no me acuerdo cuántas, pero ese es el punto. O sea, este libro neta te transporta a la historia, te mete bien cabrón y te hace empatizar con los personajes. No mames. Entonces, o sea, con todo lo que les pasa, dices, no seas mamón, ¿no? Y a la par ir conociendo otra cultura, otra manera de pensar, porque generalmente, al menos yo lo que conocía de Afganistán, pues era lo básico, ¿no? O sea, el conflicto y los terroristas, o sea, cuando tú escuchas Medio Oriente y escuchas así algo que termina con Istán, dices, los pinches locos, esos fanáticos religiosos, ¿no? Y acá puedes ver algo muy, muy profundo de esa cultura, de cómo vive y de cómo piensa la gente, y puedes empezar a empatizar, puedes empezar a cuestionar muchos de los prejuicios que no sé si todos tengan, pero yo sí tenía, ¿no? O sea, conocer y leer a un afgano hablando de una historia ficticia, pero a la vez aprovechar para hablar de lo que pasó en su país, puta, se me hizo algo muy hermoso. Entonces yo puedo seguir hablando, o sea, me gustaría neta contarles toda la historia para que sepan a lo que le tiran, pero no lo voy a hacer, porque si son como yo, a mí me caga que me spoilen las cosas. Entonces creo que ya dije bastante, pero ya se hacen una idea de lo que es esta historia, Cometas en el Cielo. La neta está muy bonita. Sí tiene una parte que está medio pesada, la segunda parte, que son, o sea, si el libro tiene como 500 páginas, yo creo que la mitad son de esa segunda parte, pero las otras dos, no, no mames, no se van a arrepentir, está increíble, lo recomiendo, pero sí agárrense porque van a sentir todo, o sea, van a sentir alegría, amor, van a sentir el nudo en la garganta, van a sentir tristeza, va a haber un punto en que van a llegar a odiar, así, que se van a querer meter a la tristeza, hijo de tu pinche madre, ¿sabes? O sea, yo creo que eso para mí es un buen libro, ¿sabes? O sea, cuando te hace pasar por todas esas emociones y te haces así, güey, la persona que estoy leyendo no existe, pero me está doliendo. No mames, qué pinche maestría para redactar personajes, ¿no? Para construir personajes, y la historia la recomiendo muy cabrón, ¿no? Entonces, creo que hasta aquí es todo lo que tengo que decir. Fíjate que pues, por todo lo que acabas de decir en esta última parte de tu reflexión, yo lo podría englobar que precisamente por eso me decanto mucho por la novela histórica, porque una novela histórica tiene en sí estos elementos, pues de entrada de valor histórico-cultural, que de manera indirecta te van dando datos que tú no sabías, que no conocías, y que vas conociendo y te vas adentrando a otras culturas, a otras ideologías, a otras prácticas, y que a través de una trama, a través de unos personajes, pues nos sirve como para reconfigurar en qué punto estamos como sociedad. Estos elementos históricos y el contexto histórico que se pone en las novelas, eso es lo que a mí me encanta y me fascina. Además, por ejemplo, ahorita que tú mencionabas este conflicto en el Medio Oriente que tiene años, puedo entender de qué va la trama. eh, este conflicto histórico milenario entre kurdos, entre yihadistas, entre talibanes, y de cómo en algún momento fueron sociedades que florecieron, que fueron sociedades con ideología particular, y que en algún momento por ideologías extremistas, religiosas extremistas, pues se desconfiguraron. Entonces, puedo entender de qué va la historia y hacia dónde más o menos se podría inclinar, y qué le pudo pasar a los personajes. Es que yo creo que los que somos lectores, por supuesto que hemos tenido historias, yo lo he mencionado en pocas veces que me siento en confianza, hay libros que nos han destrozado y que nos parten el alma y que nos parten el corazón, y que no somos los mismos después de esas lecturas. Y creo que es lo maravilloso de la lectura. Y sonará muy mamón, pero es que la gente que no nos comprende, que no empatiza, que no tiene ese sentimiento de lector, no podría entenderlo, y estoy segura que nos ven como bichos raros y sonaremos muy mamadores con este estándar cliché de capitalismo, pero es que es real. Lo maravilloso que tienen los libros es que nos transportan y nos pueden generar esa empatía por otras culturas, por otras historias.
por los derechos humanos que a lo largo de la historia del ser humano nos hemos sensibilizado. Entonces, yo entiendo que este es un libro que te parte y que después de esta lectura no eres el mismo y te vuelves y tienes otros ojos hacia esa cultura y tienes otros ojos hacia esas personas y que puedes entender a lo mejor cuando unos fulanos aparecen en un noticiero y salen diciendo tal o cual cosa. Entonces, eso es lo maravilloso de los libros, que son estos túneles o que son estos canales, estos puentes que nos permiten llegar a esas culturas y que nos permiten sentir y palpar. Siempre lo he mencionado, un libro nos hace sentir y nos hace vibrar. Y eso es lo bonito. Y los libros que te parten y que te rompen el alma tienen eso, que jamás los vas a olvidar y que en las entrañas llevarás el personaje y llevarás lo que sentiste con lo que pasó el personaje. Entonces, estas lecturas a mí, a pesar de que nos parten el alma y nos parten el corazón, son inolvidables y creo que como lector se quedan estos libros tatuados en la psique y en el alma. Entonces, estas lecturas personalmente me gustan, las agradezco. Y además, como lo mencionaba en la semana pasada, con el proyecto de la Biblioteca del Futuro, precisamente eso es lo que se pretende, que no se niegue el registro de lo que hemos sido como sociedad. Si este proyecto tiene a bien que en 100 años cada escritor deje un manuscrito, pues esa es la intención, que haya un precedente de lo que hemos sido, de lo que hemos hecho, de hasta dónde nos hemos maltrecho como sociedad y también de las cosas positivas que han salido de esto. Entonces, estas lecturas a mí particularmente duelen mucho, pero son gozosas. Hasta aquí. Qué animadas. ¿O yo? Es que yo estaba así como de ya, ahí va. Si no quieren, no, ya acabo el video si quieren, ¿no? Ya. Ay, el sensible no vino. Por favor, denle un saber. A mí me llamó, es que lo que más me llamó la atención fue, o sea, todo lo que dijiste, claro, pero cómo al autor se le ocurrió hacer volar cometas un deporte, ¿no? O sea, eso creo que es lo que más me está volando la cabeza, porque ¿a quién se lo hubiera imaginado? Yo creo que a mí jamás se me hubiera pasado por la cabeza hacer eso, un deporte nacional, y me parece una idea muy bonita, como muy mágica, muy encantadora, no lo sé. Pero yo creo que esos libros que me dan ganas de leerlo, la verdad, sí me dieron ganas de leerlo, porque esos libros que te hacen sentir un montón de cosas, no es una relación de amor-odio, pero sí dices así como de, es que me está doliendo. O sientes feo, o eres capaz de llevarte o de transmitirte a estos nuevos lugares, de trasladarte a estos lugares y sentir lo que los personajes están sintiendo. Yo no sé si alguna vez han visto el meme donde está un monito llorando así con un libro cerrado y le están saliendo lágrimas. Y el meme dice que es ese momento donde terminas de leer un libro y se cierra o se termina todo un mundo, ¿no? Todo un universo y terminas llorando. Yo sí han sido pocos los libros que me han puesto así, pero los que lo han hecho, eh, se queda, o sea, se queda ese momento atrapado en ti de todos esos sentimientos acumulados. Pero muchas gracias, la verdad sí lo quiero leer. Creo que ese estereotipo que tenemos de las culturas de Medio Oriente, sí es algo, al menos nosotros desde donde venimos, desde donde crecimos, sí es algo es muy estigmatizado, ¿no? Que al menos si no estudiaste algo relacionado con la historia o con cultura o lo que sea, creo que sí tenemos muy estigmatizado a esas culturas y no nos damos cuenta que también son humanos, que también son seres que tienen sueños y objetivos y metas y hay una naturaleza que los rodea y hay cosas que ellos quieren vivir o lo que sea y son humanos al final de cuentas.
¿no? Entonces, poder leer un libro con esta perspectiva sí me parece muy llamativo y muy único, porque yo creo que pocas veces tienes la oportunidad de encontrarte libros así. ¿Y saben de qué me acordé? Me acordé de la película de La vida de Pi. ¿Sí se llama La vida de Pi? La del tigre. Si no la han visto, me acordé de esa porque pues justamente te habla de esta familia que viene de una cultura de la India y que no, o sea, jamás, yo creo que yo jamás me lo hubiera imaginado, ¿no? No tenemos esa, o al menos yo personalmente no tenía ese conocimiento sobre personas de esos lugares y todos los paisajes que describen y cuando tienen el zoológico y su familia y todo lo demás, y es algo que creo que no me había conectado con esa parte. Así es que este libro para mí nada tiene que ver, pero para mí me está recordando la película de La vida de Pi. Así es que muchas gracias, lo voy a leer y a ver, yo les cuento qué tal. Pues ya para concluir, muy buena la reseña de hoy. A mí me llama mucho la energía de la amistad, porque creo que entre los dos personajes es un vínculo que incluso hasta dura años, ¿no? Y porque este chico lo va, o sea, lo regresa a buscar, obviamente teniendo en cuenta que deja como esa parte cómoda, ¿no? De estar, pues bien, yo me imagino, en otro país, y cuando regresa, yo creo que también es como que ese choque de esa incertidumbre de qué se va a encontrar, ¿no? De cómo, por ejemplo, los seres humanos, pues obviamente seguimos cambiando conforme a la vida, pero ahora en un contexto en el cual se desarrollan, me imagino que guerras, que hay movimientos en ese país tan radicales, entonces creo que aún más pueden llegar a endurecer lo que pueden llegar a ser las personas que están ahí, ¿no? Los habitantes de ahí. Entonces, estaba viendo unas portadas aquí de cometas en el cielo. Ay, se ven bien tiernos cómo se abrazan y cómo están, ¿no? O sea, hay como 3 o 4 portadas, pero me encanta porque creo que ese título lo ha de haber elegido el autor, supongo yo, desde mi observador, lo ha de haber hecho como esa parte o ese momento tan bonito que tenían por ejemplo, hacer este deporte, ¿no? De esas aspiraciones, de esos sueños, de llegar a hacer algo y mira, papá, aquí estoy, ¿no? Reconócemelo. eh, para que se ponga feliz, para yo saber que valgo, ¿no? Tal vez. Entonces, creo que ese instante, dentro de toda esa historia que nos cuenta Toño, queda encapsulado y queda simbolizado con el título y también con esta parte de la amistad, porque indistintamente de en dónde nos encontremos, en qué cultura, siempre como que destacan en las historias ciertos rasgos que nos, que nos, que nos definen como seres humanos, que son universales, ¿no? El amor, la amistad, em, el que nuestros padres nos reconozcan, ¿no? Nuestras figuras maternas, paternas, y qué sucede que en contextos de guerra, pues obviamente siempre se quiebran, ¿no? Se quiebran las personas, se quiebran incluso los planes de vida, la vida no vuelve a ser la misma. Entonces, creo que ahí toca fibras muy sensibles y me encantan esas historias en las que existe la amistad, en la que existen ese tipo de vínculos que son, yo creo que inquebrantables, ¿no? Independientemente de lo que sucede o cómo actúan los personajes ante determinadas situaciones. Creo que eso es también lo interesante de esta historia, ¿no? Ver qué sucede y por qué o cuál es el motivo por el cual, como decía Toño, ¿no? Un personaje pues lo amas y de repente como que lo odias, ¿no? Entonces, creo que ese vaivén se ve muy marcado en situaciones así como de alerta, en situaciones de guerra, en situaciones en las que todo se está desmoronando. Entonces, gracias por la reseña. Tampoco lo he leído, pero me llama mucho la atención leerlo porque me recuerda mucho a la historia del zorro y el sabueso, ¿no? De cuando terminan juntos y dice, siempre seremos amigos, ¿verdad? Entonces, creo que es algo muy, muy tierno, muy noble y me va a encantar leerlo.
Muchas gracias. No prometo que te encante, pero Bueno, pero quiero saber qué pasó. cuando ya lo sepas, vas a decir, querría no saber lo que pasó. Ah, No, pero sí, o sea, eso sí, o sea, la amistad entre ellos, es que eso, no se los voy a spoilear, pero eso es parte de lo doloroso de este libro, ¿sabes? O sea, puta, no, me encantan esos pinches libros que dices. Suena a la bueno, de esas amistades dolorosas de la película que se llama El zorro y el sabueso. ¿Sí se Mm, acuerdan de esa película? sí, Sí. Ah, me está sonando a eso. No sé si por ahí va el asunto, pero me acordé del zorro y el sabueso. Bueno, léanlo y cuando lo lean, si quieren, volvemos a hacer un video donde hablemos ya los cuatro de ese libro, ¿no? Porque está, ay, Todos con pañuelitos así de sí, sí. si quieren, se los mando en PDF. Promoviendo la piratería, claro que sí. Digan sí al movimiento de inclusión de la información. Lectura libre, claro, lectura libre, inclusión en la lectura. Perfecto. Ajá. ¿Alguien más que quiera comentar algo? ¿Alguna aportación? Ok. Muchas gracias por ver este capítulo, este episodio. Y recuerden, estamos siendo constantes por ustedes y para ustedes. Entonces, nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Hasta pronto.